Aquí iniciamos Vivir por Fe. Dios te bendiga, amigo, amiga. Qué bueno que te encuentras con nosotros, porque en breves instantes estaremos hablando de qué significa exactamente que Jesús no tuvo ninguna ventaja sobre nosotros para vencer la tentación. El pastor Sergio Rubio, teólogo, escritor, nos hablará sobre este tema. Mantente ahí. Es un placer, pastor Sergio Rubio, nueva vez estar con usted aquí en Vivir por Fe. Bienvenido. Muchas gracias, Magdalena. También saludamos a todos los oyentes de Vivir por Fe. Pastor, se dice que Jesús, a pesar de ser divino, enfrentó las tentaciones como cualquier ser humano. ¿Podría usted profundizar en cómo esta idea se aplica a nuestra vida en este tiempo? Así es, Magdalena. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, vino como ser humano y como ser humano enfrentó las tentaciones dependiendo totalmente del Padre. Ahora, ¿cómo se aplica esa fórmula a nosotros? Bueno, nosotros también enfrentamos tentaciones y enfrentamos al enemigo aquí en la tierra. Debemos usar la misma fórmula. Debemos escondernos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, para que podamos alcanzar la victoria en esa batalla que tenemos con los poderes del mal. Y como hemos enfatizado aquí, Magdalena, que el conflicto entre el bien y el mal no es entre Satanás y el hombre, sino es entre Cristo y Satanás. Y como son dos entidades totalmente en conflictos e irreconciliables, tanto el enemigo tiene un público aquí en la tierra y también Cristo tiene su iglesia. Por lo tanto, cuando tú aceptas el mensaje de Cristo Jesús, aceptas su llamado, estás desafiando porque estás saliendo del reino de las tinieblas y te está instalando en el reino de la luz. Por lo tanto, tienes que enfrentarte ahora con los poderes del mal, pero ese enfrentamiento debe hacerlo como Cristo lo hizo. Cristo dependió del Padre y ahora nosotros necesitamos también depender de Cristo Jesús para poder manejarnos bien en esta lucha. Por eso ahí cuando leemos, Magdalena, Hebreos el capítulo 4 y el versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Jesucristo pudo alcanzar la victoria y no entrar en tentación, en las tentaciones que el enemigo le trajo, porque se mantuvo siempre agarrado del brazo del Padre. Nosotros también ahora, en nuestra lucha espiritual, necesitamos agarrarnos de Cristo Jesús todo el tiempo para salir victoriosos, y entonces ahí no hay ninguna ventaja. Así que Cristo Jesús luchó como humano, dependiendo del Padre, y nosotros que somos humanos y también somos pecadores, ahora podemos agarrarnos del brazo del Todopoderoso, que es Cristo Jesús. En Hebreos 4:15, pastor, hay un pasaje que dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cómo podemos entender este pasaje en el contexto de nuestra lucha personal contra las tentaciones? Ese pasaje es interesante, Magdalena, porque muchas personas no comprenden bien las tentaciones que Satanás le trajo a Jesucristo y por su lado no comprende tampoco las tentaciones que le trae a nosotros como creyentes. Por ejemplo, las tentaciones que Satanás le trajo a Cristo tenían un punto en común o un objetivo en común. Y también ocurre con nosotros, los creyentes, que las tentaciones que el enemigo nos trae también tienen el mismo objetivo. Ahora, ¿cuál era el objetivo que tenía Satanás para tentar a Cristo? Que Cristo comenzase a obrar de manera independiente, independiente del Padre. Inmediatamente que Cristo obraba de manera independiente del Padre, ya estaba en las manos del enemigo y no podía resistir bajo esa condición las tentaciones que el enemigo le trae. O le trajo. Entonces era peligroso para él porque en sí
Él tenía el poder para actuar por sí mismo, Claro porque que Él sí. es Dios. Claro que sí, que Jesucristo nunca dejó de ser Dios cuando estuvo aquí como ser humano también. Wow, fue un riesgo Un grande. riesgo sumamente grande porque Cristo sí tenía el poder para actuar de manera independiente. Pero no lo podía usar. Exactamente, pero si entraba allí para convertir las piedras en pan, por supuesto, entonces eso no era la voluntad del Padre. ¿La voluntad de quién era entonces? De Él. De Satanás. Bueno, de Satanás. Entonces hacer esas piedras pan era la voluntad de Satanás, no la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo le contestó con las Escrituras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para Cristo hacer algo debía salir de la boca de Dios. ¿Se da cuenta? Pero entonces ahora la insinuación a que convierta las piedras en pan no está saliendo de la boca de Dios, está saliendo de la boca de Satanás para que Cristo actúe de manera independiente. Entonces lo mismo ocurre para nosotros ahora. ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Bueno, todo creyente ahora debe depender totalmente de Cristo. Debe de descansar en Cristo Jesús. ¿Dónde van todas las tentaciones que el enemigo le lanza al creyente? Para que comience a obrar de manera independiente. Porque de hecho, Magdalena, la tarea número 1 de Satanás es ocultar a Cristo de nosotros, separarnos de Cristo, que Cristo no tenga fuerza, no tenga significado en la vida del creyente. O que el creyente pueda creer así de manera lejana, sí, que Cristo existe, pero que no dependa de Cristo. ¿Te das cuenta? Porque el enemigo sabe que inmediatamente que Cristo no es significativo en la vida de la persona, ya el creyente está actuando de manera independiente. Y entonces ha caído en sus tentaciones y ha caído en sus pecados, y por esa fórmula la persona no puede nunca alcanzar la victoria. Por eso cuando usted lee, por ejemplo, Apocalipsis 3:20, se va a encontrar que el testigo fiel, que es un símbolo de Cristo ahí, está tocando la puerta. Y si está tocando la puerta para que le abran, ¿dónde está el testigo fiel ahí? ¿Está dentro o está afuera? ¿Está afuera? Está afuera. Por lo tanto, la tarea de Satanás es que Cristo esté fuera de la experiencia del ser humano. Porque inmediatamente que está fuera de la experiencia del ser humano, ya esa persona cualquiera no puede alcanzar la victoria que el Señor le está ofreciendo. Y ya que Jesús vino para ser nuestro ejemplo, pastor, ¿cuáles son algunos aspectos de su vida que deberíamos seguir para enfrentar las tentaciones? Lo primero es aprender lo que yo le llamo los prerequisitos de la escuela de Cristo. Los prerequisitos, vamos a ver cuáles son. Sí, porque todas las escuelas tienen prerequisitos para que los estudiantes puedan ingresar. Y si no pueden pasar esos prerequisitos, la mayoría de las escuelas te sacan de allí. Por lo tanto, la escuela de Cristo también tiene unos prerequisitos que se encuentran en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 11 y el versículo 29, donde dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los prerequisitos ahí de la escuela de Cristo es ser mansos y humildes. Ahora, ¿por qué? Porque cuando Cristo Jesús descendió, note que cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta que Satanás, que es el tentador, que es el mentiroso, el padre de mentira y el autor del pecado, cuando Satanás estaba en el cielo, entonces se lanzó a ser Dios, se fue hacia arriba y dijo: ya, yo voy a construir mi trono allá en el lado norte y seré semejante al Altísimo. O sea, tiró un proyecto, el más grande proyecto que tiró fue ese. Y el que podía tirar, ser semejante al Altísimo. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Descendió. Y como dice en Filipenses, que no tuvo en cuenta ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, tomando la forma de siervo. Y en vez de elegir la vida, eligió la muerte. ¿Se da cuenta? Mientras Satanás va hacia arriba, entonces Cristo vino hacia abajo. ¿Se da cuenta? Un contraste sumamente grande. Entonces, eso necesitamos aprenderlo nosotros, los que somos creyentes ahora en Cristo Jesús, Magdalena. Aprender a ser mansos y humildes de corazón, como fue Cristo Jesús, para poder alcanzar la victoria que Él nos está ofreciendo. Pastor, si Jesús nunca pecó,
¿Cómo podemos entender su lucha contra la tentación en comparación con la nuestra? Ajá, porque Jesucristo entonces era para no caer en el pecado, ¿eh? Su lucha era para no caer en el pecado. Y entonces a nosotros ahora es para salir del pecado. ¿Se da cuenta? Okay. Son dos cosas interesantes. Entonces, tan fuerte para Cristo fue en mantenerse unido a Dios para no ceder a la tentación, como también nosotros tenemos que buscar a Cristo Jesús para salir del pecado. Entonces son dos asuntos distintos, pero con las mismas connotaciones de peligro, ¿sabes? El asunto de peligro, porque una persona para salir del pecado puede buscar sus propios métodos. Y de hecho muchas personas han hecho esfuerzo enorme para tratar de salir de la condición de pecado, y sus iglesias le han enseñado que realice un esfuerzo grandísimo, que anden descalzos y que se pongan piedras en la cabeza. De hecho, antes le enseñaban también a hincarse en objetos punzantes para herirse el cuerpo y entonces hacer un sacrificio grande. Increíble. Para salir del pecado, cuando ciertamente solamente tienen que agarrarse del brazo del Todopoderoso y creer en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? O sea que nosotros para salir del pecado podemos ser engañados también y hacer un esfuerzo personal para eso. Entonces ahora, la lucha de Cristo fue entonces para no caer en el pecado, para no ceder a la tentación que el enemigo le estaba presentando, y por eso entonces simplemente se mantenía aferrado del Padre. Cuando a Jesucristo le presentaban algo, inmediatamente lo analizaba para ver si eso armonizaba con la voluntad del Padre. Recuerde cuando llegó al Getsemaní, allí estuvo una lucha extraordinaria y entonces sencillamente la naturaleza humana rehuía el conflicto, rehuía la muerte, pero ¿qué dijo él? No sea conforme a mi voluntad, a lo que yo quiero, sino conforme a tu santa y divina voluntad. Y entonces se aferró a la voluntad del Padre, porque Cristo vino aquí a morir. A eso fue que vino aquí a la tierra, a morir, para que el carácter de Dios sea vindicado y para que su pueblo también tenga la oportunidad de salir de la esclavitud de Satanás. Se dice que Jesús tenía una desventaja respecto a su relación con el Padre. ¿Podría usted explicarnos más sobre este concepto? Bueno, podemos decir que tenía una desventaja porque al venir aquí a la tierra, Jesucristo se introdujo en el terreno del enemigo. Y cuando usted entra al terreno del enemigo, usted está en desventaja porque está yendo a un terreno minado. Pero Cristo Jesús se mantuvo siempre fiel al cometido del Padre. Y por supuesto que debía venir aquí al terreno del enemigo, porque Satanás había dicho que ningún ser humano podía obedecerle a Dios, porque Dios era un tirano, porque era alguien que andaba buscando no la salvación de sus súbditos, sino la perdición. Entonces Jesucristo tuvo que venir aquí a la tierra en carne humana para demostrar claramente que el enemigo estaba equivocado y presentarse ante todos los mundos que el enemigo simplemente había engañado. De hecho, antes de Cristo morir en la cruz del Calvario, Magdalena, los mundos no conocían bien lo torcido que Satanás estaba. Pero cuando Cristo llegó aquí a la tierra, que sufrió todos los inconvenientes y todas las torturas que le hicieron, y cuando murió en la cruz del Calvario, entonces el universo entero se dio cuenta de la malignidad del pecado. Y cuando Cristo resucitó, el mismo enemigo se dio cuenta que iba a perecer y que su reino tendría los días contados, que iba a desaparecer para siempre, porque con el sacrificio de Cristo, Jesucristo juzgó a Satanás, juzgó el pecado, juzgó la muerte y los condenó a todos. Le cantó una sentencia irrevocable que es paralela al golpe en la cabeza que dice Génesis 3:15. Entonces el mismo Satanás quedó sorprendido. Claro que sí. Cuando Cristo se encarnó, el enemigo quedó sorprendido porque no entendía tal amor, tal sacrificio de Cristo Jesús y tal determinación para salvar a sus súbditos. Usted decía, pastor, que así como Jesús obtuvo la victoria mediante su dependencia del Padre, nosotros también podemos vencer de la misma manera.
¿Cómo podemos nosotros desarrollar una relación de dependencia, así como Jesús tuvo esa dependencia del Padre? En primer lugar, Magdalena, ahí necesitamos declararnos como indigentes espiritualmente hablando. Saber que nosotros no tenemos en sí mismo poder inherente. Poder inherente significa, Magdalena, que en sí mismo no tenemos los recursos para alcanzar la victoria en esta batalla espiritual. Y como no tenemos esos poderes en nuestro propio ser, ahora tenemos que acudir a Cristo Jesús y hacerlo por la fe. Y entonces adquirir a través de la fe los elementos espirituales que Jesucristo nos está ofreciendo. Y entonces ir a Él todos los días. Por eso la devoción personal es tan poderosa, Magdalena. Tan importante, ¿verdad? Sí, tan importante. Una persona puede tener 100 años caminando con Cristo Jesús y no se puede descuidar ni un solo día con esa devoción personal. Bueno, si se descuida, está perdido. Por eso es un día a la vez que se vive la vida espiritual. De hecho, hay un canto que yo no sé si usted se lo sabe, Magdalena, ese canto que dice, un día a la vez. Sí, muy bonito. Sí, claro, un canto muy bonito, ¿verdad? Entonces no importa el tiempo que yo tenga en la iglesia. No importa. Si un día me descuido, tengo un riesgo. Tiene el riesgo, correctamente. No es que se perdió, pero tiene un riesgo. De manera que necesitamos estar ahí un día a la vez. Cada vez que amanece, usted debe declararse como si nunca hubiese ido a Cristo Jesús e ir a Él. Y decirle, Padre Santo, aquí estoy, reconfirmando mi fe en Cristo Jesús y reconociendo que para este día en mí mismo no hay poder para avanzar, pero en Cristo Jesús está el poder. Y entonces allí declararse creyendo en la divinidad de Cristo, en la humanidad de Cristo, en su encarnación, verlo como el Dios encarnado y aceptarlo así, aceptar también la vida perfecta de Cristo, aceptar la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces fijarse que Cristo resucitó para que nuestra fe tenga significado y para que nuestros pecados también sean incluso perdonados. Y también mirar hacia arriba donde Cristo Jesús es nuestro mediador en el santuario del cielo y por supuesto que todo eso nos prepare para muy pronto verlo venir en gloria en las nubes de los cielos. Bien, pastor, pienso que estamos listos para el resumen en el día de hoy. Si resumimos, necesitamos entonces fijarnos lo que dice Hebreos 4:15, que Cristo Jesús vino a esta tierra y que sencillamente Él dependió totalmente del Padre y que nosotros también, si dependemos totalmente de Él, estamos imitando su trayectoria y podemos alcanzar la victoria solamente por esa vía, Magdalena, porque es muy importante que nuestros oyentes de Vivir por Fe puedan estar siempre alertas a la idea de que no pueden alcanzar la victoria por un método que usted haya establecido o por un método que otro haya establecido, por muy santo que la persona se crea. Así que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que fue tentado, pero Él dijo no a todas las tentaciones. Si nosotros dependemos de Cristo Jesús, así como Él dependió del Padre, también podemos decirle no a todas las tentaciones que el enemigo traiga. Le podemos decir, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque hay muchos dioses aquí en la tierra, Magdalena. Inmediatamente que el enemigo te trae un Dios disfrazado, ¿verdad? Te lo pinta muy bonito por fuera, pero ese es un ídolo que te trae. Entonces tú tienes que seguir adorando al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como presenta Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 hasta el 12. Sí, usted decía de los dioses, pastor. ¿Cuáles dioses tienen algunas personas? Hay muchos dioses, hay muchas personas que han hecho ídolos, tienen altares y una gran cantidad de cosas que son otros dioses, que no es el Dios verdadero. Entonces y que lo adoran a esos dioses. Otros adoran el dinero, otros adoran la fama,
y adoran. Eso podría ser un dios también. Sí, claro, son miles de dioses que hay en esta tierra, pero cuando el enemigo te trae un dios de eso y derríbalo de tu altar diciéndole, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. O sea que hay un solo camino. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pues amigos, así concluimos Vivir por Fe en el día de hoy y te agradecemos por la atención dispensada. Como de costumbre, estuvieron contigo el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras. Dios te bendiga.